Pero si usted confía en la obra de Cristo, quien es justo en sí mismo, quien cumplió total y cabalmente la ley, y Dios en un acto legal, forense, de administración de justicia, dice, ¿sabes qué? Yo te declaro justo por los méritos de Él, no por los tuyos, por sus capacidades, no por las tuyas, por su obra, no por lo que tú has hecho. ¿Qué diferencia? Porque Cristo jamás nos va a fallar. Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, absolutamente todo para complacer la justicia de Dios. Y eso que Él hizo, ahora está con usted. Qué diferente, ¿no? Ya no depende de usted, ya es de Cristo. Muy diferente, muy, muy diferente. Ahora, la justificación por fe entonces es algo trascendente para la vida del ser humano. ¿Ve? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es indispensable que podamos entender que el punto de la justificación hace la gran diferencia a la hora de entender por qué es tan diferente el concepto bíblico del concepto católico romano. Hoy día, como les decía, en Latinoamérica hay en varias iglesias el deseo de ir a la reforma, y se les dice iglesias reformadas, porque tratan de que esos conceptos, esos 5 solas, estén realmente vivas dentro de la iglesia. Desafortunadamente hay sectas que atacan estas solas. ¿Solo Cristo? No, Cristo más obras. ¿Solo fe? No, la justificación no puede ser solo por fe. Cristo no es Dios, es un Dios chiquito, algo pequeño. ¿Solo escritura? No, es la escritura más la perla de gran precio, más esto, más el atalaya. Hay montones de sectas allá afuera que lo que quieren es atrapar a las gentes, negando esto. Los atrapan diciéndoles cosas muy bonitas, pero ya que estás ahí adentro, te das cuenta que tuercen las escrituras, que las acomodan a lo que ellos quieren y que niegan estos conceptos y que llevan a las gentes a un estado como estos, en que la salvación no es segura, en que no puedes tener una esperanza cierta. ¿Por qué? Porque dependes de la obra humana. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, lo primero que quiero ver es que ustedes vean la incapacidad de la ley, la incapacidad de la ley. La carta a los romanos ha sido una carta sumamente utilizada por Dios a través de la historia de su iglesia para generar cambios. Esta no fue la excepción. Lutero, los reformadores, mejor dicho, entendieron lo que decía Romanos y lo aplicaron y lo explicaron de una manera en que pudiera realmente la gente entender de qué se trataba. En estos solo 9 versículos vamos a ver lo que realmente el apóstol Pablo decía acerca de la justificación. Romanos 3:20 en la primera parte dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. El pueblo judío, hermanos, entendió mal esto. Ellos pensaron que la ley la podían cumplir y que esto les podía lograr la salvación. Ahora, la ley es buena, hermanos. En Romanos 7:16 dice que la ley es buena. Pero aquí Pablo nos enseña que la ley es incapaz de justificar al ser humano. Gálatas 2:16 dice así, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. En un solo versículo, 3 veces se nos dice que nadie es justificado por las obras de la ley. 3 veces. Ahora, hay gente dentro del catolicismo que lo que dice, no, pero es que aquí se están refiriendo a la ley sacrificial, a la ley de los sacrificios y todo, la ley de la ceremonia judía. No está hablando de toda la ley de Dios. Qué conveniente. Pero hay pasajes en los que se nos entiende que cuando Dios habla de la ley, habla por lo menos entendiendo el Pentateuco, ese concepto. Y ahí que yo sepa, están los 10 mandamientos.
está expresado la ley moral de Dios, el carácter moral de Dios. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así, del 2:16. Se los leo porque se me hizo muy interesante. Fíjense cómo dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Dicho por un judío, Pablo dijo esto. Este pasaje nos dice dos claras cosas acerca de lo que puede hacer. Que el ser humano no puede ser justificado por las obras y que el ser humano sí puede ser justificado por la fe en Jesucristo. Este pasaje lo deja muy en claro. La ley nunca tuvo ni tendrá la capacidad de justificar al pecador. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice así, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Por qué la ley tiene ese grave problema? Porque la ley tiene que batallar con nosotros, con la carne. Nuestra carne es débil, hermanos. Y aquellos hombres que han querido vivir una vida perfecta, a las horas, a los momentos se da cuenta que no puede hacerlo. La carne es débil. Y por lo tanto, aunque la ley es buena, no puede ser cumplida por nosotros. Lutero entendió esto perfectamente, hermanos. Lutero entendió perfectamente que no podía cumplir la ley. Y eso lo atormentó. Era un hombre que era capaz de pasarse horas confesándose. ¿Sí? Se martirizaba. Eran de esos que tratando duramente el cuerpo, como dice también ahí Pablo, trataba duramente su cuerpo, tratando de que eso mitigara la carne. Una vez fui con mi esposa a León y nos tocó ver una procesión donde cargaban un mono, una virgen, no me acuerdo qué era, y vi a hombres, nunca lo había visto, dándose de latigazos, cargando una cuerda y pegándose. Espantoso. Una cosa espantosa. Sin sentido, sin razón, Me imagino que Lutero se trató muy mal. No sé hasta dónde haya llegado, pero se trató muy mal a sí mismo, tratando de mitigar su carne. Y lo que entendemos entonces es que este hombre estaba atormentado, pero cuando llegó a Romanos, entendió algo, hermanos. Lutero veía a Dios como el juez que le iba a aplicar justicia y que lo iba. Pero hubo un momento, por la gracia de Dios, que Lutero entendió que lo que se refería ahí era que la justicia de Dios, la justicia de Cristo, le podía ser dada a él, imputada, puesta a su favor, puesta en su cuenta. En ese momento entendió que el justo por la fe vivirá. Y por lo tanto, a partir de entonces, Lutero ya nunca más volvió a confiar en sí mismo, sino en Cristo. Eso es la gran diferencia. Cuando las personas quieren cumplir la ley por sus fuerzas, con su ánimo, con su deseo de agradar a Dios, se topan con que su carne es débil y no puede cumplirlo. Pero Cristo sí lo hizo. Lutero salió ahora sí que de las tinieblas a la luz y entendió perfectamente todo lo que había sido enseñado para él. Dijo, esto no es lo que dicen las Escrituras. Él encontró la paz que tanto buscó en Romanos. Ahí, donde otros encontraban razones para ver a un Dios que aplicaba justicia sin corazón, encontró al Dios que aplica su justicia al ser humano sin que el ser humano la merezca. Entonces vemos que la ley está incapacitada para salvarnos. Pero ¿cuál es el propósito entonces de la ley? Romanos 3:20 en la segunda parte dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada principalmente para dos cosas, hermanos. Primero, para mostrarnos el carácter moral de nuestro Dios. ¿Cómo es Dios? Cuando usted lee los 10 mandamientos dice eso, wow, el estándar es alto.
muy alto. ¿Sí? Y por otro lado, nos enseña nuestra realidad. La ley es como un gran cristal que de repente te golpea y te dice, hey, ¿tú crees que eres bueno? No eres bueno. ¿Te crees santo? No eres santo en ti mismo. ¿Te crees capaz de cumplir la ley? No codiciarás, no matarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre. No adulterarás. Todas esas cosas que con nosotros en el corazón, simplemente en el corazón, las traemos ahí. Y que a la primera oportunidad de repente, ¡pum! Dices, Pablo lo dijo, las cosas que quiero hacer no hago y las que no quiero hacer son las que hago. En pocas palabras, algo dentro de mí me lleva, me impulsa, me jala hacia aquello. Bueno, entonces la ley tiene un uso verdadero, un uso legal, algo bueno. La ley es buena. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Entonces, vemos que la ley es buena y tenía un propósito. En el momento que llega Cristo, dice, a Él. El judío tenía que estar consciente de su situación y decir, ¿sabes qué? Espero al Mesías, espero a aquel, y en cuanto llegara debería estar preparado para decir, ¿sabes qué? En Él. El judío pasó de una cuestión terrible, hermanos. ¿Se acuerdan que los judíos cuando estaban allá en el desierto y al principio de Israel eran idólatras? Se trajeron todo eso consigo y lo traían. Cuando el Señor Jesucristo llega a Israel, resulta que los judíos tenían otro tipo de idolatría. Si antes eran con ídolos, ahora era la idolatría hacia la ley. Una idolatría que les llevaba a decir que ellos podían cumplir la ley. Y los preceptos humanos que inventaron todos los fariseos, todos los sacerdotes, ellos los agarraban y sí puedo hacerlo. Puedo hacer eso que me dices. Oye, pero ahora haces esto. Lo hacemos, ¿cómo no? Seguían pensando que la ley les podía salvar. Entonces, tenemos que la ley era incapaz de hacer algo. Que la ley tiene un propósito, pero ahora también en el pasaje de Romanos 3 está la justicia en Cristo. Pero ahora aparte de la ley, Romanos 3, 21, 24, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice aquí, pero ahora, no antes, es ahora. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, Cristo mismo, aquel que había sido prometido por los profetas, ahora estaba aquí. Para todos los que creen. Y esta es la condición dada por Dios para imputarnos la justicia de su amado Hijo, creer en Él. Esta es la única buena obra que puede usted realizar, creer. No hay otra. Creer en Cristo, en su persona, en lo que Él dijo, en lo que prometió. ¿Qué nos prometió Cristo? Vida eterna. Entonces, todo mérito recae solo en Cristo. En este versículo se dice 2 veces la palabra todos. Todos los que creen, todos pecaron. Todos pecaron. Y a todos los que creen se les da la justicia de Dios. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La traducción viviente dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Jesucristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. En este versículo hay 3 palabras que debemos de entender perfectamente. La primera es justificación, dikaios. Es un término forense, es un término de administración de justicia.
que hace alusión a que Dios declara sobre la base de la justicia de Cristo, no la tuya, no tu justicia, la justicia de Cristo, que todas las demandas de la ley están y han sido satisfechas con respecto al pecador. Es como si tú hubieses cumplido perfectamente la ley. Así te presenta Cristo al Padre, como si hubieses cumplido. Lo que Él logró, ahora lo tienes tú. Gratuitamente, dorean es la palabra en griego, sin costo, libremente. Ahora, aquí hay una cosa que se me hace muy importante. Muchas veces decimos que la salvación es gratis. Cuidado, la gente entonces piensa que no costó. La salvación costó el precio más grande y alto que jamás haya existido. La vida de Cristo Jesús en un madero fue tomada para entonces nosotros obtener lo que no podíamos obtener por nuestros méritos. Pero a veces cuando decimos, es que es gratuita, pues dámelo. Es como cuando usted va al Burger King y le dicen, por cierto, tenemos, si en la compra del paquete gratis le vamos a dar esto otro. Pues dame el monito. Si viene de gratis, pues no voy a pagar. ¿Me lo vas a dar? Pues dámelo. Entienda algo. El pecado siempre alguien lo tiene que pagar. Alguien lo tiene que pagar. Y el pecado siempre va a traer consecuencias. Decir que la salvación es gratis para todos. A Dios le costó la vida de su Hijo en un madero. Entonces, hay que entender esto. No hay que pasarlo por alto. Y por último, redención. Redención. Esta palabra es tan importante y tan trascendente, hermanos. Es una palabra hermosa cuando la analizan en el contexto de lo que Cristo hizo. Significa libertad por medio del precio de rescate con el fin de libertar a la persona de la esclavitud. En griego hay una palabra para libertar, para comprar un esclavo. Cuando usted iba y compraba un esclavo, había una palabra para eso. Pero una palabra, esa palabra que utilizan aquí, se refiere a que tú compras el esclavo para dejarlo en libertad y que nunca jamás, nunca vuelva a estar de esclavo. ¿Ve la diferencia? Usted podía comprar un esclavo y llevarlo a que trabajara con usted. Y la palabra que utilizan aquí es una palabra que habla de que Cristo nos pagó el precio de nuestra libertad y nos ha dejado en libertad. A eso se refiere. Y que nosotros, por amor a nuestro Señor, es que nosotros nos sometemos, nos entregamos a Él. Ya no es por obligación, es por amor. Y ahora Él es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos. Si un cristiano no entiende esto, si no entiende lo que significa justificación, gracia y redención, difícilmente, hermanos, va a vivir una vida de santidad. ¿Le digo por qué? No va a haber gratitud en nuestros corazones. Vamos a pensar que las cosas que tenemos son simples, se tenían que dar. Lo que decimos aquí es que un corazón que entiende estas cosas, una mente y un corazón que entiende esto, ya no puede vivir como vivía antes. Porque Dios le justificó, le dio su gracia y le redimió, le compró por precio. La justicia de Dios, a quien Dios puso, Romanos 3, 25 y 26, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios logró todo esto, hermanos, que estamos viendo de una manera increíble. Dios tomó a su Hijo y lo puso en un madero. A veces pensamos mucho que fueron los judíos, que fueron los romanos, que fue Pilatos, que fue Herodes. De hecho, recuerdo mucho cuando salió la película esa de Mel Gibson, de Cristo, La Pasión del Cristo, que se desató un movimiento antijudío en el mundo. Las personas veían la película y decían, es que los judíos, ¿no? De hecho, Lutero también sufría de eso. Lutero tenía un antisemitismo, o sea, hacia los judíos. A veces pensamos o creemos que fueron los judíos, los romanos o ellos.
La causa final de todo esto fue Dios, no fueron ellos. Ellos fueron instrumentos para el propósito de Dios. ¿El propósito de Dios cuál fue? Dar a su Hijo, ponerlo en un madero y sobre Cristo toda su ira, toda esa santa y justa ira que Él tenía hacia el pecador, la descargó sobre Él. ¿Se da cuenta de eso? Todo lo que usted debió haber recibido, lo recibió Cristo en la cruz. Todo. Entonces, la causa final fue la voluntad de Dios de que su Hijo pagara por nuestros pecados. Ve hasta dónde Dios nos ha amado a aquellos que ha escogido para salvarnos. Cuando decimos propiciación, es una palabra, y la asterión. El propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre. ¿Ven el arca? La parte de arriba era donde se rociaba la sangre. Y la idea de propicio es una idea que viene de los paganos que tenían sus dioses. Y para que sus dioses fueran propicios hacia ellos, sacrificaban. Bueno, la palabra de Dios toma esa palabra. Y lo que nos dice aquí es que todos esos millones de animalitos que fueron sacrificados, esos millones que fueron su sangre derramada de todo este asunto, no pudieron pagar jamás, pero sí pudieron aplacar. ¿Sale? Lo que hacían era cubrir, pero no quitar. Mire, la mejor forma de entender esto es con una ilustración. ¿Se acuerda cuando fue la crisis del 94? Aquellos que nos tocó, estuvo terrible, ¿no? Y tú pudiste ser un buen cliente para el banco. Y estabas pagando, pero de repente llegó la crisis y pum, se acabó, ¿no? Se tronó. Ya no pudiste pagar. Tú tenías una deuda y estabas pagando intereses y capital, ¿no? Pero tú ibas al banco y le decías, ¿sabes qué? De momento no puedo pagar el capital. Vamos llegando a un acuerdo, te voy a pagar los intereses. No te voy a abonar a capital. Mi deuda va a estar igualita, pero te voy a pagar los intereses, ¿sí? Y ahí estabas tú, pagando intereses, pero tu deuda seguía igual. Podían pasar 10, 15, 20 años, tu deuda estaba intacta, solo habías pagado intereses. Los sacrificios y todo ese ritual, todos esos animalitos, imagínense que es como esa paga de intereses. La deuda estaba totalmente igual, hasta que Cristo llegó y la pagó. Así era esto. Todo eso que usted ve, todo eso que se derramó, fue simplemente un pago de intereses. Pero la deuda estaba íntegra. No la podías tú pagar. Tuvo que venir aquel que sí lo pudo pagar y hacernos que Dios fuera propicio a nosotros. Él sí pudo pagar, Él sí lo pudo hacer. ¿Se da cuenta de esto? Con mira de manifestar en este tiempo su justicia. Su justicia se manifestó a su tiempo en la cruz. Todo pecado, hermanos, todo pecado debe ser pagado y trae consecuencias, se lo repito. Ahora, yo le pregunto, ¿ve usted en todos estos versículos, en todo lo que acabamos de estudiar, alguna obra humana? ¿O ve algún mérito humano en todo esto? ¿O vemos que Dios nos invite a decir, está mi hijo, pero vamos, tú también haz algo, obra, o tú persevera, tú cuida la salvación, te la pongo en tus manos, tú nomás agárrala bien fuerte. ¿Usted ve eso aquí? Jamás. Jamás. El que justifica es Cristo. Cristo, su justicia es la que se nos imputa a nosotros. Y Dios es el que nos declara justos. Dios es el único que puede declararnos justos a los pecadores. ¿Dónde pues queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pablo les da una última cachetada con guante blanco y dice, en la traducción viviente lo dice de una manera más interesante. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe.
Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Si hubiésemos colaborado, preservado, ayudado en nuestra justificación, sin duda, créame que la palabra de Dios lo hubiera dicho. Pero aquí Pablo dice, olvídate, si tú piensas o has supuesto en algún momento de tu vida que tú hiciste algo bueno o que Dios vio algo bueno en ti para ser salvo, no es así. Las buenas obras son el fruto de alguien que conoce a Dios, mas no son el medio para ser salvo o ser justificado delante de Dios. Todo evangelio apócrifo es aquel que le suma a la obra perfecta de Cristo algo más. Por lo tanto, nosotros que somos padres, cuidemos mucho con nuestros niños. Si usted le dice a un niño, ¿sabes qué? ¿Cómo eres salvo? Y si dice algo aparte de Cristo, cuidado. Pero no nada más con nuestros niños, con nosotros mismos. Si alguno de nosotros piensa que es Cristo más algo, ya no es el evangelio. Ya no es el evangelio. Y quítese de esa idea y vaya solo a Cristo. ¿Qué concluyo de todo esto, hermanos? Que es necesario que entendamos que es necesario, es muy importante estar firmes en la doctrina, no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina. Hoy hay mucho acerca del ecumenismo. ¿Ha oído hablar de eso? Juntar a las iglesias y ¿sabe qué? En la iglesia católica siguen las cosas igual o peor. Leí una frase y creo que es interesante. Es mejor estar separados por la verdad que juntos por el error. La iglesia católica, fíjese nada más, por ejemplo, habla ahora de la infalibilidad del Papa. ¿Sabía eso? En la teología de la iglesia católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma, o sea, algo que se cree y se cree. Según la cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la iglesia católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. ¿Va? Esta doctrina es una definición dogmática establecida por el Concilio Vaticano I, 1870. 1870. O sea que Lutero no trató abiertamente con este tema. ¿Sí? Esto fue aquí hasta 1870. O acerca de la Virgen. Enseña que la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad, la asunción a los cielos, y afirma lo siguiente, dice así en el dogma católico, ¿debemos creer estos dogmas de fe? Sí debemos creerlos plenamente. Si alguno se atreviera a negarlos o dudar de ellos conscientemente, cometería un pecado mortal. El dogma de la asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentus Deus. ¿Qué tal? Lutero jamás tuvo que lidiar con estas cosas. Esto ya es nuevo. ¿Se da cuenta de eso? El error persiste, y no solo persiste, sino que... Y cuando hablan de ecumenismo, digo, bueno, pues ¿qué entonces no nos hemos dado cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros? Mire, cuando yo les dije la ilustración del principio, yo estaba apelando a que usted se pusiera un poquito en el lugar de Dios en cuanto a qué sentiría Dios cuando el hombre le dice, ¿sabes qué? Pues nosotros podemos, Digo, sí acepto tu ayuda, pero sí podemos, sí tenemos con qué. Pero ahora lo que he querido con estos versículos y con este es que usted pueda comprender, que usted pueda evaluar lo que significa que seamos salvos y justificados solo por fe. Siempre ha sido Dios el que justifica, hermanos, por gracia a través de la fe y solo la fe. Un error doctrinal siempre va a traer consecuencias a nuestras vidas, siempre.
Lo único que quiero que usted se lleve en sus mentes es lo siguiente: cuán grande es la obra redentora de nuestro Salvador. Qué grande es el amor de Dios para aquellos que escogió. Qué maravillosa realidad es cuando Cristo, colgado en el madero, gritó y dijo: tetelestai, consumado es. Cuando Él dijo eso, simple y sencillamente fue un grito de victoria diciendo: ¿saben qué? Todo se hizo. La ley se cumplió. Lo que el Padre me dijo se hizo. Se cumplió. Cuando una persona, una iglesia, una institución le quiere sumar a la obra de Cristo algo, está ofendiendo a Dios. ¿Me explico? Más nos valdría a nosotros valorar lo que es la justificación por fe y solo por fe, que la gloria, la honra, el poder, la alabanza sea para aquel Cordero perfecto de Dios, que nos salvó y nos rescató y nos llevó en sí a la gloria. Porque para efectos prácticos, hermanos, nosotros ya estamos allá. Para efectos de Dios, ya estamos allá. Es solo cuestión de que se cumpla lo que Él tiene ya previsto para este mundo. Alabemos a nuestro Dios, alabemos a Cristo. Entendamos lo que costó, que nosotros hoy nos reunimos aquí con toda libertad y podemos hablar de esto. Esto costó, hermanos, costó mucho. Han existido pastores, evangelistas, misioneros, y si usted hace una línea genealógica, y a mí me gusta mucho decirles eso cuando estudiamos, como si fuera un árbol, todos llegaríamos a los apóstoles. La iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es como un árbol. Y si usted está hasta acá en una ramita, en roca eterna, usted puede guiar todo ese camino, puede llegar a los apóstoles. Sin embargo, hay gente que piensa que está en el árbol y no se da cuenta de que jamás está en la doctrina de los apóstoles, sino que negaron a Cristo, negaron lo que realmente Él hizo por nosotros. Están ciegos. Yo estuve ciego. Yo sí estuve y busqué en el catolicismo y me di de topes de veras por años tratando de encontrar paz porque no tenía paz. Ese era el asunto, no estaba yo en paz conmigo mismo. Hoy por los méritos de Cristo puedo decir que estoy en paz con mi Dios. ¿Usted puede? Si es así, entonces valore la justificación solo por fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque hoy hemos podido estudiar tu palabra con libertad. Hemos podido entender un poco mejor, un poco, tan siquiera, la gran misericordia que has tenido para con nosotros. Tu gracia, Señor, tu gracia. Porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra vida. Tú interveniste de una forma maravillosa. Primero con tu Hijo en la cruz, después años con hombres y mujeres que dieron su vida por serte fiel. Y hoy, Señor, estamos aquí, 500 años después de la Reforma, 2000 años después de que nuestro Señor Jesucristo llegase a este mundo. ¿Qué tenemos que decirte? Principalmente gracias. Gracias por tanta bondad, tanto amor, tanto cuidado por nosotros, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y llevarnos a los pies de tu Hijo amado, y en Él encontrar esa paz y esa salvación que es lo único que realmente tenemos en este mundo, la salvación que nos ha prometido Él. Todo lo demás es pasajero, pero tú no, Señor. Tú eres firme, tú eres fiel, tú eres constante, tú no mientes. Y si nos dices que vamos a estar contigo para la eternidad, lo creemos, Señor. Pero lo sabemos y lo entendemos que no es por méritos propios, no es por nada bueno que haya en nosotros. Padre, ayúdanos. Si hay algún dejo de vanagloria o de sentirnos más, que entendamos lo que tú has hecho, hasta dónde tu Hijo tuvo que ir para podernos rescatar. Y Señor,
que seamos una iglesia que no se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Que estas enseñanzas, esto que se formó en la Reforma, se valore en nuestros corazones. Tenemos la justificación por la fe en tu Hijo amado, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Que sea siempre así en esta iglesia local, en nuestras familias y en nuestras personas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.